Bueno, buenas tardes. Este grupo está conformado por 6 integrantes. Mi nombre es Luisa Barrera y vamos a estar hablando sobre los trastornos de la farmacodependencia. Empecemos definiendo qué es la farmacodependencia. La farmacodependencia es un estado psíquico, es decir, mental y físico, causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco. Esta se caracteriza por la modificación de comportamientos y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar el fármaco de forma continua o periódica y a veces para experimentar sus efectos psíquicos y evitar el malestar producido por la privación. Es decir, la farmacodependencia es la necesidad que tiene un individuo para consumir sustancias, ya sean artificiales o naturales. Hablemos un poco de la clasificación. Estos fármacos se clasifican por el efecto que genere en el cuerpo de la persona que lo consuma. Empecemos hablando de las depredadoras. Estas alteran el funcionamiento e interacción de las neuronas, es decir, crean un adormecimiento cerebral. Y un ejemplo de estas drogas podrían ser los ansiolíticos o los hipnóticos. Están las perturbadoras. Estas alteran gravemente el funcionamiento del cerebro. También se dice que se llaman alucinógenas porque la persona que las consume alucina o ve su realidad de forma distorsionada. Y un ejemplo de estas es el cannabis o el LSD. Y las estimulantes, a diferencia de las depredadoras, excitan el sistema nervioso cerebral, es decir, aceleran el funcionamiento vital del cerebro, crea un estado de hiperactividad o de activación, genera una dificultad para dormir. Y un ejemplo de estas drogas son las anfetaminas. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las causas del trastorno farmacodependencia. Mi nombre es Arelis Muñoz del programa Trabajo Social. Las personas que son más propensas a abusar o volverse dependientes de estas drogas son aquellas que, primera causa, tengan depresión, trastorno bipolar, de ansiedad y esquizofrenia. Segunda causa, aquellas personas que tengan un fácil acceso a este tipo de drogas. Tercera, aquellas personas que presentan baja autoestima o problemas con las relaciones interpersonales, es decir, en su familia o con sus amigos. Aquellas que lleven un estilo de vida estresante, ya sea en su nivel socioeconómico o en su estado emocional. Quinta y última, tenemos aquellas que viven en una cultura donde hay una aceptación social alta de este tipo de consumo. Es fundamental tener en cuenta este tipo de causas, ya que pueden influir en nuestra vida cotidiana y no tenemos conocimiento y puede afectar nuestra salud física y emocional. Bueno, mi nombre es Keila Pacheco y yo les voy a hablar sobre un poquito sobre las características en la farmacodependencia. En la farmacodependencia vamos a encontrar varias características que van a variar según la sustancia y según la persona que lo consuma. Entre estos vamos a encontrar lo que son los cambios repentinos de la conducta, que estos pues son de las personas que más que todo las que están experimentando una dependencia de estas sustancias que pueden presentar cambios notables en su comportamiento, que estos pueden volverse más agresivos e incluso introvertidos. Vamos a encontrar también el nerviosismo, que pues son las personas que van a depender de la droga y pueden experimentar un estado constante de nerviosismo, ansiedad y agitación. Estos pueden llegar a sentirse inquietos e incluso incómodos y tener dificultades para relajarse o concentrarse. Pasa, por favor. También vamos a encontrar la agresividad, que esta se dice que es el abuso de sustancias que pueden llevar a cambios en el comportamiento que van a influir un aumento en la irritabilidad y en la agresividad pues, de estas personas. También vamos a encontrar las oscilaciones exageradas de ánimo, que pues estas se dice que son las personas que van a depender más que todo de las drogas y estas pueden experimentar cambios drásticos de su estado de ánimo, que estas pueden llegar a sentirse eh,
o sea, pasar de un estado extremadamente eufórico y felices a sentirse abrumadoramente tristes y ansiosos o irritantes en el corto periodo de tiempo que pues estén consumiendo estas drogas. Es importante que tengamos en cuenta que también vamos a encontrar diferentes tipos de usuarios y entre estos vamos a encontrar los que son los experimentadores, que pues estos son usuarios que van a tomar drogas por simplemente curiosidad, o sea, son esas personas que quieren saber qué les puede causar esa droga y simplemente la consumen cuando otra persona se la da, que es cuando les causa más que todo curiosidad. También vamos a encontrar los usuarios funcionales, que estos son todos aquellos que van a necesitar tomar drogas para poder desempeñar sus funciones sociales, que son esas personas que, eh, como quien dice, para perder el miedo o algo, tienen que consumir una droga para poder desempeñar su papel. También vamos a encontrar los usuarios disfuncionales, que pues estos son las personas que han dejado de funcionar en la sociedad y toda su vida va a girar en torno a las drogas y a la actividad entera que van a dedicar a consumirla y a conseguirla. Y por último, vamos a encontrar los usuarios sociales, que como su nombre lo dice, pues estos son las personas que simplemente van a consumir las drogas cuando estén en compañía de otras personas. Que estas personas, cuando están solos, pues no les genera ninguna curiosidad pues de consumir la droga, sino nada más cuando están en grupo. Gracias. Bueno, mi nombre es René Tete y yo le voy a hablar sobre el uso racional de los medicamentos. ¿Qué podemos entender por uso racional? Esto quiere decir que se quiere alcanzar el objetivo del tratamiento con el número menor de medicamentos posibles en el menor tiempo y por consiguiente hacer que el tratamiento que se lleva a cabo sea mucho más económico. Vamos a la siguiente, por favor. Lo contrario al uso racional se podría decir que es la automedicación, ya que debemos entender que todo medicamento lleva efectos colaterales y si no se tiene buen manejo de estos, puede llevar a un estado peor en el que se encuentra el paciente. Dale, sigue por favor. También hablaremos de la interacción entre dosis administradas y efecto del medicamento. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, con los alimentos, hay alimentos que cuando están en el estómago hacen que el efecto del medicamento que entra disminuya o aumente, pero siempre hace que varíe el efecto del medicamento. Por ejemplo, tenemos la ampicilina como ilustración, a la que dependiendo a los alimentos que hay en el estómago, aumenta o disminuye su efecto. Pasaremos ahora también a hablar sobre el alcohol y el tabaco, que son también dos variables que hacen que los medicamentos no tengan un buen rendimiento, porque como ya lo había dicho, puede aumentar o disminuir su efecto. Y así como también algunas enfermedades de los órganos, como son los riñones y el hígado, hay medicamentos que afectan a estos órganos y si estos no no están trabajando correctamente, no van a absorberlos bien ni a desecharlos. Entonces van a hacer que permanezcan en el organismo por mucho más tiempo, lo cual es dañino. Pasa por. También tenemos que tener en cuenta lo que es el tamaño del cuerpo y la sensibilidad. Sabemos que los medicamentos no afectan de la misma manera a todos los organismos. Entonces, una misma dosis de medicamento puede tener efectos diferentes dependiendo si la persona es gruesa o delgada. Por eso estos se tienen que ajustar a peso y edad del paciente. Y hay personas que son más sensibles a medicamentos en particular, como por ejemplo en la penicilina. Hay pacientes que son alérgicas a ella, no la pueden tomar. Y hay pacientes que son mucho más sensibles o no acatan de la misma manera lo que sería el diazepam, que son las dos ilustraciones que tenemos en la diapositiva. Mi nombre es Diana Oquendo y yo les vengo a hablar sobre los factores de riesgo. Dale atrás. Bueno, la farmacodependencia puede afectar a cualquier persona.
Algunas de las condiciones que aumentan la probabilidad son los siguientes factores. Empezamos por el factor socioeconómico. La falta de mejores condiciones de vida puede favorecer a la existencia de cultivos ilícitos y así a la existencia del narcotráfico. También tenemos la disponibilidad de las sustancias, la posibilidad de adquirir fácilmente sustancias psicoactivas. En algunos hogares facilita el consumo. Otro factor vendría siendo las conductas sociales, puesto que la aceptación y la tolerancia de algunas sustancias y los medios masivos de comunicación promueven el consumo de estas mismas. Otros agentes que inciden a consumir son los propios consumidores que presionan a quienes no las usan o tienden a excluir a las personas del grupo de pares. Conocer y modificar las condiciones que inducen al consumo de sustancias psicoactivas contribuye a prevenir la farmacodependencia. El ambiente familiar, la vida en el hogar o la ausencia de comunicación generan conflictos que estimulan el consumo. Hay algunas características individuales como la baja autoestima y la falta de metas. Planes realistas favorecen a la curiosidad y a la búsqueda de algunos alucinantes. Muchas gracias.